Si la primera derrota fue un golpe que sacudió a la sociedad francesa como si le hubieran dado en la nuca, la segunda derrota les hizo sentir como si la peor de sus pesadillas se hubiera convertido en realidad. A diferencia de la primera batalla, esta vez nadie descartaba la posibilidad de perder. Sin embargo, el rey, la prensa y figuras de todas las clases sociales estaban convencidos de la victoria, y aunque los ciudadanos proclamaban que ganarían a toda costa, en el fondo albergaban la inquietante duda. ¿Qué pasará si perdemos? Incluso los titulares de los periódicos reflejaban este cambio de actitud. Otra derrota. Dios salva a Francia. ¿O qué será de Francia ahora? No culparon al gobierno. El miedo a la derrota había invadido Francia. Pero al menos esos mexicanos no podrán invadir la Francia continental, ¿verdad? O claro que no. El ejército francés es invencible en tierra firme. Aunque intentaban consolarse mutuamente, todos sabían la verdad. Si perdían el control de las rutas marítimas, todo cambiaría. Antes de la guerra, Francia, con la segunda armada más poderosa del mundo, había asegurado numerosas colonias. Incluso se albergaba la esperanza de que, al igual que los ingleses, al expandir su imperio colonial, algún día podrían volver a disputar la hegemonía global. Era cierto que durante el reinado de Luis Felipe había crecido el descontento de los trabajadores, pero también era un hecho que Francia había disfrutado de un periodo de estabilidad política y económica que propició su crecimiento. Todo eso se estaba desmoronando con esta guerra. Asume tu responsabilidad, Luis Felipe. Responsabilidad, por responsabilidad. Los ciudadanos desesperados pronto empezaron a culpar al rey y al gobierno por todo lo ocurrido. Aunque la mayoría había apoyado la guerra, ahora decían que todo fue un engaño, una maniobra de los poderosos y del rey para desviar el descontento interno hacia el exterior. Las protestas estallaron por todo el país y miles de ciudadanos de París tomaron las calles, desde la emblemática Plaza de la Bastilla hasta la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos. Las manifestaciones abarrotaban las principales arterias de la ciudad. Desde el inicio, Louis Blanc y sus compañeros socialistas, que siempre se habían opuesto a la guerra, encabezaban las protestas. Para ellos, el rey y los poderosos aliados con él debían asumir la responsabilidad. Ese era el pensamiento de Louis Blanc. Ciudadanos, ¿saben por qué Luis Felipe inició esta guerra? ¿O quería desviar la deuda que México envió y usarla para su propio beneficio? Aquí tengo una traducción de un periódico mexicano. Miren. Subido en un modesto estrado, Louis Blanc gritaba con todas sus fuerzas, mientras un hombre, casi hipnotizado, tomaba el documento. ¿Podría leerlo en voz alta, por favor? Sin dudar, el hombre comenzó a leer el artículo frente a la multitud. Sí, el gobierno mexicano ha rechazado enérgicamente la reclamación francesa de una deuda de 20 millones de pesos, calificándola de extorsión injustificada. Un portavoz del Ministerio de Finanzas mexicano declaró en un comunicado oficial que la deuda que reclama Francia ya ha sido pagada, tanto en capital como en intereses. Además, señaló que cuando México envió 1 millón de pesos en plata a Francia, los franceses solo reconocieron haber recibido 800.000. Sin dar una explicación clara sobre el paradero de los 200.000 restantes. Que estas declaraciones llegan en un contexto de crecientes tensiones financieras con Francia, mientras que México asegura que no ha tenido problemas de este tipo en sus transacciones con Estados Unidos o Gran Bretaña. El portavoz agregó que ni siquiera un prestamista sin escrúpulos se atrevería a hacer lo que está haciendo Francia. E hizo un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a esta situación. Esta controversia podría afectar seriamente las relaciones diplomáticas a largo plazo entre ambos países y se esperan más negociaciones entre sus respectivos gobiernos. El contenido del artículo dejó a la multitud conmocionada. Era una revelación impactante. ¿Esto es verdad? Se han quedado con el 20%. Mientras la multitud hervía de indignación, el hombre que había leído el artículo exclamó: Esperen, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Una observación razonable. Puedo verificarlo. Alguien subió al estrado. Es un diputado. ¿Un diputado? ¿Un diputado participando en la protesta? Era el diputado Etienne Moreau. Según lo que confirmado oficialmente con el Reino Unido y los Estados Unidos, todas las deudas del Imperio Mexicano han sido saldadas. Los principales acreedores de México eran el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos, y a excepción de Francia, todas las deudas han sido pagadas. No resulta extraño que se haya pagado la deuda con el Reino Unido, que era mayor que la nuestra, también la de Estados Unidos, que tiene menos poder que nosotros, pero no se haya pagado la de Francia. Además, es un hecho que hasta cierto punto México estuvo enviando plata a Francia de manera continua.
¿Realmente creen que México estaría dispuesto a llevar su descontento al extremo de enfrentarse en una guerra y conspirar así, solo por no querer pagar? Aunque no había pruebas concluyentes, los argumentos presentados por el diputado Moreau tenían sentido. Si se pensaba con frialdad, eran evidencias insuficientes para confirmar los hechos, pero para la multitud que ya veía al rey como culpable, aquello era más que suficiente. Así que ese bastardo de Luis Felipe intentó iniciar una guerra para quedarse con el dinero que le sacó a México. Y destruye el país por un puñado de monedas. La ira de los manifestantes, al enterarse de los verdaderos motivos de la guerra, comenzó a intensificarse sin control. Revolución. Pónganse a la revolución. Louis Blanc y sus compañeros lideraron el movimiento revolucionario. Compañeros revolucionarios, aquí tienen sus armas. No se sabía de dónde habían obtenido las armas, pero a nadie le importaba investigar su procedencia. Los manifestantes pronto se convirtieron en revolucionarios, y su primer objetivo fue el arsenal. Los ciudadanos de París sabían cómo llevar a cabo una revolución. Era su tercera tras la Gran Revolución de 1789 y la de 1831. O deténganse. Abran el arsenal. Los manifestantes apuntaron sus armas. La policía también tenía armamento, pero estaban en clara desventaja numérica. Levantando las manos, uno de los policías gritó desesperadamente: Espera, no disparen, nos rendimos. No, mejor aún, nos unimos a la revolución. Bienvenidos. Los policías, que en teoría debían reprimir la revolución, no estaban dispuestos a dar sus vidas por defender al rey. Después de todo, ellos también eran ciudadanos franceses. Al estallar el enfrentamiento, se unieron a los manifestantes como si fuera lo más natural. Una semana después de la noticia de la segunda derrota, estalló la revolución y para la segunda semana, los manifestantes ya se habían organizado en un grupo militar. El rey y la clase privilegiada que lo apoyaba comenzaron a prepararse militarmente, pero no todos los miembros de la élite permanecieron leales al monarca. De hecho, la mayoría de los privilegiados, que en otro tiempo habían apoyado al rey para obtener beneficios personales, rápidamente se volvieron contra él y se unieron a los manifestantes. Bueno, no es que fuéramos nosotros quienes iniciamos la guerra. Es cierto que el rey nos favoreció, pero solo fue una relación de negocios. No como para arriesgar nuestras vidas por él. Tiene razón. Fue el rey quien propuso la guerra, y como perdió, debe asumir la responsabilidad. No tiene nada que ver con nosotros. Los únicos que no traicionaron al rey fueron aquellos tan infames que incluso si lo hicieran ahora no evitarían ser castigados por el pueblo. Eran nobles, burócratas y burgueses cuya reputación ya estaba demasiado manchada. Detener la revolución era imposible, aunque lo deseaban. No se trataba solo de un descontento entre los trabajadores. Habían iniciado una guerra y habían sido derrotados de manera desastrosa. Y ahora, la gente sabía que el motivo de la guerra era la codicia personal del rey. O que el rey pague por sus crímenes. Luis Felipe, si eres un hombre, sal de tu escondite y enfréntanos. Los manifestantes no intentaron un avance torpe que pudiera provocar una masacre. Sabían bien cómo proceder gracias a sus experiencias anteriores. Rodearon el Palacio de las Tullerías y se mantuvieron fuera del alcance de los soldados que lo defendían. Simplemente alzaban la voz. Si Luis Felipe no sale por su cuenta, en 4 días atacaremos. Aunque no se escuchaba dentro del palacio, los soldados que lo defendían sí oyeron claramente las amenazas. El primer día, la mayoría se limitó a observar en silencio. Hubo algunas deserciones, pero siempre las había habido. Hoy, solo eran un poco más. El verdadero problema comenzó después de eso. Al segundo día, los soldados empezaron a desaparecer en serio. Teniente, no encuentro a César. Tampoco veo a Josep. Los informes de los soldados no dejaban de llegar. Teniente, dije que debía reportar las tropas para las 8. ¿Qué está haciendo? El teniente no estaba. Podría haber salido por un momento, pero nadie lo creía. Hasta los oficiales desertan. No había habido bajas en combate, pero tanto soldados como oficiales habían comenzado a desertar. Las razones eran diversas. Algunos estaban enojados con el rey. Como la mayoría de los ciudadanos de París, otros se sentían culpables por tener que luchar contra los manifestantes o simplemente tenían miedo. También estaban aquellos que huían porque sus compañeros lo habían hecho. El capitán, con una idea repentina, corrió a revisar el arsenal de esa unidad y su peor temor se hizo realidad. Maldita sea. ¿Se llevaron las armas también? Esto hacía la situación aún más grave. Los desertores no habían escapado a casa tranquilamente, se habían unido a los manifestantes, o mejor dicho, a los rebeldes. No era solo su compañía la que había sido afectada. Aunque la balanza ya se había inclinado a favor de los manifestantes, aún había posibilidades de luchar. Pero ahora, esas posibilidades desaparecían por completo. El capitán se sumió en la desesperación. El día del ataque previsto por los manifestantes había llegado.
Menos de la mitad de los soldados que defendían el Palacio de las Tullerías seguían allí. ¡Oh, cobarde! ¿Vas a sacrificar a todos estos soldados solo para protegerte? Louis Blanc, al frente de los manifestantes, gritó y la multitud comenzó a abuchear. Este miserable está haciendo que perdamos hasta la última gota de compasión. Preparen la guillotina. La multitud parecía estar a punto de estallar. No aún, les haré una última oferta, soldados. Esta no es vuestra lucha. Esta es una lucha entre los franceses y Luis Felipe. Nos ha explotado y llevado a la guerra por su avaricia personal. Sabemos que son leales, pero la justicia está de nuestro lado. No tienen que pelear una batalla que no tiene ni justicia ni esperanza de victoria. Llévenle nuestro último ofrecimiento a Luis Felipe. Luis Felipe estaba recluido en lo más profundo del Palacio de las Tullerías, así que no podía escuchar esos gritos. Louis Blanc, decidido a evitar el derramamiento de sangre, entregó una carta a los soldados. Afortunadamente, uno de ellos la aceptó y no la rompió. Una hora después, Luis Felipe salió frente a los manifestantes, con el rostro pálido. ¿Tirano? Entre abucheos, Luis Felipe se dirigió tranquilamente a Louis Blanc, que estaba al frente de la multitud. Cumple tu promesa. Así lo haré. Aunque los crímenes que había cometido no le permitirían evitar la ejecución, el proceso debía seguir un cauce adecuado. El juez dictó sentencia de muerte para Luis Felipe. ¿Tienes algo más que decir? Solo asegúrate de cumplir tu palabra. Procedan con la ejecución. La hoja de la guillotina, desempolvada después de tanto tiempo, cayó sobre el cuello de Luis Felipe. Su familia no pudo soportar presenciar aquella escena. Sin dar tiempo a la familia real para recuperarse, los representantes de los manifestantes que ya habían declarado un gobierno provisional actuaron rápidamente. Vamos o lleven lo que puedan cargar. No se permitirá llevar objetos de valor histórico, como la corona. Los manifestantes ofrecieron a Luis Felipe la opción de exiliar a su familia, y él aceptó. Las propiedades de la familia real fueron confiscadas por el gobierno provisional. Lo único que se les permitió llevar al exilio fue la ropa que llevaban puesta y una pequeña bolsa. La bolsa era diminuta, como un retículo. Un pequeño bolso que solían usar las mujeres para guardar sus pertenencias. ¿Este es un famoso joyero de la familia real? No, déjelo aquí. Está bien. Con la situación en la que se encontraba, en la que incluso se había decapitado al rey, la familia real obedeció sin resistencia las órdenes del gobierno provisional. Por último, firmen aquí. El gobierno provisional presentó un documento en el que se comprometían a renunciar a todos sus derechos sobre Francia durante su exilio. Tras obtener la firma de todos los miembros de la familia real, el gobierno provisional aceleró los planes de exilio. Aunque el gobierno había sido derrocado, la guerra con México aún no había terminado. En cualquier momento, podían llegar las fuerzas navales mexicanas. Afortunadamente, Inglaterra concedió asilo de inmediato y partieron ese mismo día. Se deshicieron de ellos rápidamente. Buen trabajo. Dejarlos aquí habría sido peligroso en muchos sentidos. Hay quienes querían matarlos y otros, curiosamente, aún los apoyaban. El gobierno provisional se apresuró a deshacerse de la familia real y pasó al siguiente paso en su plan. Un momento, esto no es lo que nos prometieron. De exacto dijeron que si el rey se sacrificaba, los demás vivirían. Comenzaron a arrestar a los capitalistas, nobles y burócratas que habían estado ligados a la familia real. Dijimos que salvaríamos a sus familias. Nunca dijimos que los salvaríamos a ustedes. ¿Qué? Luis Felipe había mentido. Había dicho a sus allegados en el Palacio de las Tullerías que si él se sacrificaba, los demás sobrevivirían, refiriéndose a los nobles y funcionarios, pero no a su propia familia. Sabía que si hablaba de salvar a su familia, se opondrían. Maten a todos, maten a todos. La multitud exigía la ejecución. Ejecuten. Los burgueses corruptos, burócratas y los aduladores que habían monopolizado los altos cargos del gobierno fueron decapitados. Solo entonces Louis Blanc proclamó: La revolución ha triunfado. ¡Pa viva! Gritó la multitud. El gobierno provisional estaba compuesto por diversas figuras de la sociedad francesa, pero los que ejercían mayor influencia eran Louis Blanc y sus compañeros. En 6 meses restauraremos el orden y convocaremos elecciones oficiales. Así nació la Segunda República Francesa. Sin embargo, las esperanzas de los ciudadanos franceses, que pensaban que la revolución traería muchos cambios, se desmoronaron en solo 3 días. México ha traído su flota. El 14 de junio de 1840. Pasó mes y medio desde que se anunció la derrota hasta que la revolución comenzó y terminó. Pero la guerra, que por un tiempo había sido olvidada en medio del fervor revolucionario, había llegado a las puertas de Francia. La flota mexicana está atacando el puerto de Brest. Gracias a los esfuerzos desesperados del almirante Lucien y los marineros, lograron salvar 2/3 de la flota. Sin embargo, la mayoría de los barcos resultaron dañados.
como consecuencia de haber distribuido los impactos de los cañonazos. La flota estaba siendo reparada, dividida en dos, una parte en el puerto de Brest, en el norte de Francia, y la otra en Toulon, al sur. En medio de las reparaciones en curso, en el astillero de Brest, la flota del Imperio Mexicano irrumpió de repente. Detengan esto, alto al ataque. Negociemos la paz, hagamos una negociación de paz. El lado mexicano lo ha rechazado. El barco enviado con un mensaje, arriesgando el peligro, no fue atacado, pero la respuesta negativa llegó en menos de un minuto. Los miembros del gobierno provisional entraron en pánico. El diputado Etienne Moro, con más experiencia política que el resto, ofreció una solución. Pidamos a los británicos que medien. Los británicos estarán encantados de vernos caer. Tienes razón, pero esos piratas también deben estar desconcertados con la situación actual de guerra. No les agradará que México obtenga una victoria absoluta y enormes beneficios. Está bien, intentémoslo. La decisión se tomó rápidamente. El diplomático francés corrió hacia la embajada británica. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.